Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024. Es la memoria de San Juan Bosco. Pidamos al Señor que coloque en nuestro corazón los mismos sentimientos que había en el corazón de Juan Bosco. Y que Nuestra Señora, la Virgen María, Nuestra Señora de los Auxilios, Madre Auxiliadora, María Auxiliadora, nos acompañe en el caminar. Le hable de nosotros a su Hijo Jesús. Nos ampare y nos proteja por el camino a fin de que nuestro pie no tropiece en la piedra, no desfallezcamos, sino que alcancemos de Dios misericordia en este mundo para poder vivir para siempre en su presencia en la vida eterna. Siempre por ti, por tu casa, por tus hijos, por tus intenciones, celebramos los misterios y le pedimos al Señor su ayuda incondicional porque así Él lo ha querido. La primera lectura de hoy está tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Es el seguimiento de la historia. ¿Qué pasa ahora? Pasa que David ha tomado una decisión, hacer un censo en todas las 12 tribus de Israel. Quiere saber con cuántos hombres cuenta aptos para la guerra. Cuando se hace un censo, entre otras cosas, queremos saber cuánta gente tenemos como población. Y está bien. También para ver a quienes sí y a quienes no le vamos a cobrar impuestos y cuántos debemos cobrar. Pero también como dominio, como poder, como fuerza humana. Primero, Dios no mandó a David a hacer un censo. Segundo, todo lo que David ha alcanzado no es por su fuerza, es por la fuerza y el acompañamiento de Dios. Y en tercer lugar, parecería que Dios puede perdonar cualquier cosa, menos ser desobedecido de esa manera ni usurpado en su trono. Nadie debe ocupar el lugar de Dios. La vanagloria, el endiosarnos, la idolatría no cabe en la mente de Dios. Por eso es que Dios manda un castigo sobre David y hasta lo deja elegir. 3 opciones le da, podemos verlos en la lectura de hoy. 3 opciones. En 2 de ellas caería en manos de los hombres. En una de ellas, funesta, una peste terrible, caería en manos de Dios. Máxime si esa peste va a venir cuando estamos a punto de recoger el trigo, la cebada y otras tantas cosas más. ¿Qué piensa David? Acepto mi error, reconozco mi equívoco, estoy dispuesto a pagar por lo que hice. Es el corazón de David. Siempre en su corazón vamos a encontrar estas características. Pero prefiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres que son inmisericordias. Dios es misericordioso. Y opta por la peste. Pues ni modo, el Señor envía la peste sobre las tribus. De momento comienza a morir un montón de gente. Aquel ejército tan numeroso que había contado ya empezaba a ser descontado. Empieza a morir un montón de gente. Y David, mirando el oprobio, el dolor, el llanto de su pueblo, intercede por su pueblo. Oración de intercesión. Señor, si el pastor soy yo, ¿por qué castigar a las ovejas? Si el que hizo el mal fui yo, deja a mi pueblo entonces, protege a mi pueblo. Y así David logró hacer que Dios se fijase en su oración, detuviese la mano del ángel y acabase la peste. El poder de la oración de intercesión que requiere de un corazón contrito, realmente arrepentido y de una persona que quiera no volver a pecar contra Dios, al menos no de esa misma manera. Esa primera lectura tiene que llamarnos la atención para que nos veamos en relación con nuestro Dios. El poder de Dios realmente impera en nuestra vida o nos creemos autosuficientes. Y cuando Dios no auxilia, ¿acaso en ocasiones no buscamos dioses falsos? No somos un tanto idólatra, no servimos a otras personas o cosas en el lugar de Dios. Tenemos que examinar nuestra vida. Porque el pecado de David fue intentar hacer desde su poderío lo que Dios no le mandó a hacer. Como si él fuese suficiente o bastante. Como si aquel ejército lo comandara él, que fue su gran equivocación. La vida de David, su reinado y todo lo demás
estaba comandado por Dios. Cada vez que David se apartaba de Dios, pecaba severamente, cometía pecados terribles. Pero examinando David en el fondo de su corazón y arrepentido, tendía a Dios, volvía a Dios con sincero corazón, con arrepentimiento del bueno, y Dios lo perdonaba y le daba una nueva oportunidad. Lo mismo tiene que pasar contigo y conmigo, acercarnos a Dios con corazón arrepentido, buscando su perdón y su misericordia para poder continuar con nuestra obra en este mundo y participando del plan de salvación de Dios, traer igual la salvación a nuestra casa. Rezaba hoy el Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Era la oración de David. Debe ser también tu oración y mi oración de cada día. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Si quieres participar de la dicha, de la misericordia de Dios, comencemos a vivir vidas santas. Si quieres participar de la vida eterna, vivamos esta vida sin demasiadas pretensiones humanas, sin intentar ocupar el lugar de Dios, sin referirnos a nosotros mismos como si fuésemos dioses falsos, abandonándonos en el poder y en el amor de Dios y dejando que el Señor dirija toda nuestra vida dentro de su plan de salvación. Y este evangelio, según San Marcos, en el capítulo 6, versos 1 al 6, 6 versos nada más, este evangelio, mira, Jesús vuelve a Nazaret. Digo vuelve porque no está tan clarísimo cuántas veces fue. Algunos evangelios lo pintan como una sola vez, otros infieren que hubo más de una visita a Nazaret. En fin de cuentas, era su casa, era su familia, allí estaba su mamá, allí estaban sus hermanos y hermanas dentro del núcleo familiar del gueto, como se entendía en aquel momento el concepto familia. Allí estaban todos. Por lo tanto, tenía que haber ido varias veces allí. De hecho, allí fue que entró en la sinagoga y habló y predicó y todo lo demás. ¿Qué pasa? Parecería que este es el último viaje o la última vez que él va a entrar en una sinagoga. ¿Por qué? Bueno, porque su fama se extiende tanto que ya ninguna sinagoga es capaz de contener toda la gente que quiere verlo, oírlo, tocarlo, ser sanado, alimentado o lo que sea que estén buscando de parte de Dios. Llegó y era sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. Marcos no dice que tomó el libro, desenrolló y leyó tal o cual pasaje. Está bien, entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. No olviden que todos lo reconocían como rabí, como maestro. Y la multitud que lo oía, sus hermanos y hermanas, toda la parentela con la que se criaron los muchachitos, con los que jugaban los diferentes juegos, iban al río, todo eso estaban allí seguramente. Y se asombraron. ¿De qué se asombraron? De su sabiduría, de su autoridad, de sus enseñanzas, de su forma de hablar, de su personalidad, de su cercanía con algo que no era tan humano, algo estaban viendo y descubriendo dentro de ese personaje que les era cotidiano, pero que ahora desconocían, se asombraron. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿Acaso no es este el carpintero? O sea, con esas manos lo vimos hacer butacas, muebles, sillas, qué sé yo cuántas cosas construyó, quizás hasta alguna cruz de vez en cuando, exagero. ¿Cuántas cosas? Esas manos son para la construcción. ¿De dónde le salen esos milagros? La pregunta en el fondo es, ¿quién es este? El problema es que no todos se dieron la oportunidad de descubrir quién era él y lo desconocieron. El mismo pecado de esta generación. Desconocer a Dios, desconocer a Jesús, desconocer su obra, desconocer su iglesia. Es el mismo pecado. Por eso tantas iglesias, por eso tantas ideologías baratas de última hora, por eso tanta confusión en el mundo, porque todavía seguimos cometiendo esta falta, desconocer a Dios, descartar a Dios de nuestra vida. Si sacamos a Dios de nuestra vida, queda un gran vacío, tan grande como antes era el amor de Dios. Queda un gran vacío. Y nadie puede vivir con un hueco en el corazón, con un vacío terrible. Hay que llenarlo. Y es ahí donde empezamos a llenarlo con dioses falsos, con mentiras, con vicios, con sexo malsano, con hipocresías y con otras tantas cosas.
No podemos apartar a Dios, no debemos rechazar su oferta salvadora. Al contrario, el llamado es a abrirle el corazón al Redentor, a dejarlo entrar y habitar ahí, y que desde ahí dirija el resto de nuestra vida y nos equipe, nos dé las herramientas con las cuales podamos nosotros igual dirigir la vida de los demás al encuentro personal con Cristo. No más que eso, llevarlos al encuentro con Cristo, de ninguna manera manipular o manejar sus vidas en otras áreas. Nuestra misión es llegar, tocarlos en el nombre de Cristo y atraerlos con lazos de amor a la presencia del Dios misericordioso. Lo conocemos, es el hijo del carpintero. Su papá, su mamá, sus hermanos y hermanas, todos esos viven entre nosotros. El gueto completo, la familia completa está entre nosotros. Ese texto lamentablemente ha tenido muchas confusiones. Muchas sectas han nacido por un texto como este. Es muy lamentable esa mala interpretación. De casi todos esos muchachos, esos nombres que están ahí, conocemos de dónde viene, quiénes eran su mamá, su papá, en algunos casos mamá y papá. Sabemos la relación que tenían con Jesús, sabemos cuándo los conoció y cuándo los eligió. Por lo tanto, hermanos de sangre definitivamente no eran. A mí me da igual, en fin de cuentas. Yo amo a Dios por lo que Dios es. Creo en la obra corredentora de María Santísima por lo que ella hizo. Los demás cuentos de camino me tienen sin cuidado. Pero ¿por qué atropellar, maltratar, intentar rebajar a la que Dios quiso llamar excelsa, a la que nos regaló desde la cruz como Madre nuestra, y a la que dice que el discípulo desde aquel momento se la llevó a su casa? Eso me basta para yo llevarla a mi casa, tenerla en mi corazón, respetarla como Madre de Dios y Madre nuestra, saber que no es Dios, ni quiere ocupar el lugar de Dios de ninguna manera, que ella no es nuestra Redentora o nuestra Salvadora. Eso está claro para cualquier católico bueno. El problema lo tienen los sectarios. Los católicos sabemos que María no es Dios y que no quiere ocupar el lugar de Dios, pero tiene un lugar de primacía en el camino de salvación. Dios mismo quiso llamarla hija, quiso llamarla esposa y quiso llamarla madre. Entonces, ¿qué más da que yo, un pobre mortal, la llame madre, haga la deferencia de ese título para con ella, lo asuma como madre mía, madre personal también, y le pida todos los días que me ayude a llegar al encuentro de su Hijo Jesús? A todos los conocemos, están entre nosotros. Y se escandalizaban a cuenta de él. O sea, cerraron el corazón, lo desconocieron, por ende lo rechazaron. Les decía, no desprecien un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, nadie es profeta en su casa. Es, en fin de cuentas, lo que Cristo quiso dejar claro. Y no peleó mucho, no dijo mucho, no hizo mucho, pero lo triste fue que allí no hizo muchos milagros. Debió ser el lugar donde más cosas buenas por aquella gente Jesús hiciera, donde lo recibieran con verdadera algarabía. Sin embargo, lo rechazaron de base. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. La pregunta es muy simple. Si Jesús viniese hoy a nuestra vida, y Él viene todos los días a nuestra vida, ¿podrá o no podrá hacer milagros? ¿Encontrará terreno bueno o terreno árido en nuestros corazones? La semilla de su palabra podrá germinar en el terreno de nuestra fe, o a causa de nuestra poca fe, simple ya y sencillamente, no podrá hacer grandes milagros en nuestra vida, y no podremos participar de ese hermosísimo plan de salvación, porque rechazando al Redentor, rechazamos con él la gracia y la misericordia infinita de Dios. Vamos a reconocer a Cristo como el Salvador, como el Redentor de nuestra vida. Vamos a reconocer su presencia viva entre nosotros. Vamos a adorarlo en espíritu y en verdad en el Santísimo Sacramento del altar. Corramos al sacramento de la confesión para allí ser purificados de culpas y pecados, y hagamos la procesión eucarística para comernos al Dios que vive en cada Eucaristía, y luego salir como enviados de ese Dios que nos comemos, y fortalecidos en su fuerza para poder proclamar sus maravillas, para atraer almas al cielo, para buscar la conversión de los nuestros, y así como Jesús se encargó de su familia núcleo y de su familia extendida, nosotros también podamos trabajar por la salvación de todos los nuestros.
porque tú conoces la consigna en la fiesta de San Juan Bosco. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like, colócalo en todas tus redes sociales. Ayúdanos por favor a evangelizar. De momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.